que vino a este mundo para darnos salvación. Y vamos a permitir que Dios haga también su obra en esta noche con nosotros. Amén. Bueno, estamos hablando, la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Esta mañana vimos la primera parte, es para hacer una breve síntesis, es el momento en que Dios habla a través del profeta Isaías en un tiempo muy difícil para Israel, para el pueblo de Dios, porque el pueblo había sido derrotado, las 10 tribus, había pasado un tiempo de cerca de más de una década en que había desaparecido de su tierra 10 tribus de Israel. Ahora el imperio que estaba destruyéndoles, que era el imperio asirio, se acercaba a las fronteras del otro pedacito de Israel, que es el reino de Judá, y había logrado ya conquistar casi todas las ciudades, 42 ciudades según el relato bíblico y el estudio de los historiadores. Y no quedaba sino una sola ciudad, la ciudad de Jerusalén, para ser tomada. Y con esto completaría el rey de Asiria su cometido de conquistar por lo menos toda esa región y pasaría a seguir en sus conquistas para ir a Egipto. Pero cuando le llegó el turno al reino de Judá, entonces se encontró con algo este rey, y es que la ciudad de Jerusalén era una de las ciudades más fuertes, y era la más fuerte que tenía Israel, hablando de construcción, era la fortaleza. Antiguamente se llamó la ciudad de Jebús, de ahí viene el nombre de los jebuseos. Los jebuseos fueron una de las tribus de la tierra de Canaán más difíciles de destruir. Cuando Moisés entregó la tierra, le dejó el legado a Josué. Josué entró y conquistó la tierra de Canaán, pero hubo una tierra que ellos no conquistaron, la tierra de los jebuseos, y su ciudad Jebús no fue conquistada. Y pasó mucho tiempo que ese territorio no pertenecía, había sido entregado al pueblo de Dios, pero ellos tenían que conquistarlo, no lo habían conquistado, hasta que se levantó el gran rey de Israel, el rey David. Y David, que gobernó 7 años en Hebrón, cerca, ahí en la misma cadena montañosa de la tierra de Judea, él conquistó la ciudad de los jebuseos y le puso el nombre suyo, y entonces quedó con el nombre de la ciudad de David, pero también es conocida como la ciudad de Jerusalén. Así que era la gran ciudad, la gran fortaleza en la cual reinaron los reyes de Judá. Aquí entonces encontramos que ahí estaba, en la ciudad de Jerusalén, pues estaba la casa de Dios, la casa que edificó el rey Salomón, el hijo de David, y siguió la dinastía de David, de los reyes de David, descendientes de David, en Jerusalén reinando. Y para esta época estaba el rey Ezequías. El rey Ezequías era el que estaba gobernando, y se le acercaba una destrucción que era definitivamente inminente. No había manera
de poder detener la fuerza del imperio asirio. Y aquí encontramos entonces cómo uno de los generales que se ha acercado a la muralla donde está la ciudad de Jerusalén, acompañado por supuesto de un gran ejército, viene este hombre y se presenta, se llama el Rabsaces, y le hace un desafío impresionante a los funcionarios del rey y los trata muy mal. Les habla de que ellos han confiado en su propia fuerza, en su propio ejército, que el rey de Judá hace eso, que el rey de Judá confía en Egipto, que el rey de Judá confía en Dios, y también le dice que él ha venido para destruirlo porque Dios lo mandó. O sea, Jehová, el Dios de los hebreos, de los israelitas, lo mandó al rey de Asiria para que destruyera a la ciudad de Jerusalén. Así que lo que deberían hacer era rendirse, entregarse. No deberían ofrecerle batalla porque iban a ser derrotados. De hecho, pues tenían como trofeo y como referencia de lo que habían hecho, pues el reino del norte con su rey y ciudades, todo conquistado por ellos. Ahora el reino del sur con todas sus ciudades conquistada por el rey de Asiria, y una ciudad que se llamaba Laquis, la segunda ciudad fortificada del reino de Judá, ya era territorio asirio. Así que, en otras palabras, aquí estaban ya totalmente aniquilados el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios. Y habían razones, por supuesto, por las cuales este rey enviaba y desafiaba al rey Ezequías. Bueno, este lo había escudriñado bien, lo había analizado, le había hecho un buen diagnóstico al rey Ezequías, y era: uno, que el rey Ezequías hacía alarde de su ejército; dos, que el rey Ezequías se apoyaba en el país vecino, en Egipto; tres, el rey Ezequías decía que Dios lo podía librar. Así que vemos a un hombre que teme a Dios, pero que tiene algunas debilidades, como cualquier cristiano que teme a Dios, que sirve a Dios, pero que tiene debilidades, y que el enemigo le examina, lo diagnostica para mirar por cuál lado es el lado flaco, el lado débil, para poderlo atacar. Este era el plan que tenía el rey de Asiria, llamado Sennacherib, para destruir al rey Ezequías y al pueblo de Dios. Pero vamos a mirar la reacción del rey. El rey estaba consciente de lo que venía contra él. Él le dio instrucciones al pueblo de que sus oficiales, su canciller, sus ministros, no le fueran a decir ninguna palabra a este comandante de las fuerzas militares de Asiria, sino que más bien estuvieran en silencio. Él les dijo: no le respondáis nada, quédense en silencio. Aquí encontramos la primera lección del que teme a Dios. El que teme a Dios, normalmente uno, cuando viene un momento de angustia, de persecución, de dificultad, uno tiende a salir corriendo, a gritar, a pedir auxilio, a enfrentarse, a confrontar alguna situación,
Pero aquí hay un ejemplo de un hombre que al contrario sabe la situación, pero se queda en silencio. Esa es una lección para aprender, que hay muchas circunstancias que vamos a vivir y que en lugar de hablar y que en lugar de decir cosas y tratar de defenderse, hay que aprender a hacer silencio. Gloria a Dios. Y entonces le dijeron al rey Ezequías todas las palabras que le había dicho el comandante de las fuerzas militares de Asiria. Y cuando el rey Ezequías escuchó, dice la palabra, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Así que un hombre inteligente, un hombre sabio, sabe cuando tiene un problema a dónde ir. Él, ¿a dónde fue? Si le han descubierto a Ezequías sus debilidades, él se gloriaba, no, es que yo soy un buen rey. Es que Ezequías tenía definitivamente podía decir que él era un buen rey y era temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías, cuando él gobernó, sus antecesores le entregaron un reino pagano. Prácticamente Judá se había vuelto a la idolatría, había adoración en lugares paganos en nombre de Dios. Y lo que hace Ezequías es buscar a todos esos sacerdotes paganos, a todos esos cultos paganos y destruir esos altares, porque allí no se adoraba a Dios, se adoraba a Baal. Así que Ezequías destruyó todo y le dijo al pueblo que solamente había un lugar donde Dios aceptaba ofrenda, sacrificio y adoración, y era el templo en Jerusalén. Ezequías tenía argumentos y tenía autoridad para confiar en que él era un buen cristiano. Claro. Pero como el enemigo lo desafió y le descubrió su debilidad, le dice: Ezequías, te confías en ti mismo, te confías en las fuerzas que tienes, te confías en el ejército, porque eso puede pasar en la vida de algún creyente, el tiempo, el servicio que ha prestado en la iglesia, a la comunidad, como que lo hace sentir un poquito de fresquito para decir: no, pero yo de todas maneras yo sí le he servido a Dios, yo tengo un recorrido, yo he estado siempre ahí. Y empiezan no a confiar en el Señor, sino a confiar en el tiempo que ha pasado y en las experiencias que ha tenido. Y mire lo peligroso, que el mismo enemigo vino y se lo sacó a relucir. Pero también le sacó a relucir que también confiaba en Egipto, porque el rey Ezequías también había puesto su confianza en Egipto al ver que Egipto resistió al rey de Asiria y Asiria no podía hacer nada. Entonces empezó a decir: bueno, una alianza con Egipto puede ayudarnos, así que Egipto aquí puede darnos una mano. Pero el rey de Asiria le había dicho: Egipto es como un báculo, es como una caña que el que se apoya en ella se le cruza y le va a atravesar la mano. Así que las palabras de aquel rey para Ezequías lo desbarataron. O sea, esa grandeza como se sentía él. Ah, que confías en Dios. No, pero usted mismo no hizo acabar todos los cultos y los altares que tenías para Dios. Estás en nada. Aquí el rey Ezequías quedó desarmado, porque eso es lo que Dios quiere, que no confiemos ni en nosotros, ni en las cosas, ni en la experiencia, ni en lo que tenemos en el recorrido.
que confiemos de verdad en Dios en el día a día. Que tengamos un testimonio para el día de hoy. Y aquí entonces está la posición correcta. ¿Qué hizo Ezequías? Cuando escuchó todo eso, se quitó el vestido. O sea, se olvidó que él era el rey. No, el rey, por supuesto, ¿cómo debería estar vestido? Pues como rey. Pero aquí Ezequías rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, o sea, cilicio era que había un lugar afuera donde sacaban las cenizas y allá había un lugar donde se tiraban las cenizas. Normalmente quien se cubría de cilicio era el que se ponía un traje, como un traje muy áspero, y encima de ese traje iba ya las cenizas y se echaba eso desde aquí de la cabeza para abajo en todo ese traje, y eso era vestidura de cilicio. Esta es la posición adecuada. ¿Por qué? Porque estaba frente a una invasión y frente a una muerte segura. Mire, le había dicho el enemigo, el rey de Asiria, que si lo resistía y no se entregaba, lo iba a sitiar, iba a rodearle la ciudad y lo iba a sitiar hasta el punto, no le iba a ofrecer guerra, pero lo iba a mantener ahí hasta que el pueblo entero tuviera que comerse su propio estiércol y beberse los orines. Esa era la peor humillación con que un reino tendría que entregarse. Los reyes habían hecho eso. Los reyes cerraban la ciudad, puertas todo cerrado. Nadie entraba, nadie salía, y empezaban a comerse todo lo que había, todas las provisiones. Y cuando ya no habían más provisiones, siempre el rey y los grandes siempre guardaban más para ellos. El pueblo siempre quedaba ya, porque la Biblia registra todos esos casos. El pueblo siempre pagaba de primero. Por allá una mujer, están hablando de comerse, de comerse hasta los hijos. La Biblia habla de eso. Llegó hasta ese caso en esos, cuando se tomaban una ciudad. Llegaban, moría un hijo, moría una persona, ¿y qué cree que pasaba con esa persona? No la enterraban, se la comían. Así era la antigüedad. Por eso hablar que lo antiguo fue mejor, dice la Biblia, que hablaría uno sin sabiduría. No, que los tiempos pasados fueron mejores. No, los tiempos pasados fueron horribles también. No crea que estamos viviendo en un tiempo horrible y espantoso, porque los de antiguo fueron peores. Así que los reyes, ¿qué hacían? Cuando ya ellos resistían al enemigo. Tenemos una ciudad amurallada, nadie puede penetrar esta ciudad. Bueno, listo. Pero el enemigo no se le retiraba, y con unos ejércitos gigantes afuera no les dejaban pasar ni comida ni agua, hasta que empezaba la mortandad y empezaban a suceder estas cosas espantosas, y al final tenía que salir el rey a abrir la puerta y entregársele al ejército que estaba ahí sitiándolos. Y esto le esperaba al rey Ezequías. Pero como este hombre sabía que existe un Dios que era el que lo había puesto ahí, que era el Dios de ese pueblo llamado Judá, llamado Israel, y se acordó que ese Dios no lo impacta el vestido, ni lo que yo piense, ni lo que yo hablo, sino que se quitó el vestido de rey y se puso un vestido de cilicio y se fue a la presencia de Dios y envió a los funcionarios ahora. Pero mire, aquí hay un cambio del rey. Antes los envió ante el Rabsaces para ver si llegaban a algún acuerdo de paz, a ver si había alguna manera.
pero ahora los envió al profeta Isaías, hijo de Amós. Hay dos cosas que hace el rey Ezequías. Uno, él se va a la casa del Señor, vestido de cilicio, y allá se postra. Dos, él envía a sus funcionarios a un hombre que sabe que sobre él está Dios, y es el profeta Isaías. Y cuando estos hombres llegan, dice, los cuales dijeron así: así ha dicho el rey Ezequías. Este es el mensaje que manda Ezequías, y me fascina lo que dice el rey Ezequías. Día de angustia, día de reprensión, de blasfemia es este día. Y hace la comparación, hace una ilustración. Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Hay una comparación muy cruda, y es una mujer que va a dar a luz un hijo, que ya llegó el momento en que va a nacer, pero hay un problema gravísimo. Tiene que la mujer tener fuerzas, porque el hijo no nace si la mujer no tiene las fuerzas para pujar y que salga esa criatura. Y ese proceso es un proceso muy crítico, y solo las mujeres que han tenido hijos y que le han nacido así saben cómo es. El rey Ezequías sabía eso. ¿Cómo era? Y él dice, lo más crítico para una mujer es que vaya a tener su hijo ya en el momento de nacer y ella no tenga las fuerzas. ¿Por qué? Porque se muere ella y se muere el hijo. Y él contempló la situación, dice, hoy Israel está así. Este día para Israel es un día así, es un día lamentable, es un día triste. ¿Y qué podremos decir de la humanidad y de la sociedad que habita esta tierra en el siglo XXI? ¿Cómo estará esta sociedad? ¿Cuál será la situación terrible y espantosa? El mal ha destruido y sigue destruyendo vidas, hombres, familias, en todo el sentido de la palabra. El pecado sigue agobiando al ser humano y no hace distinción social de ninguna clase ni de ningún estrato. El estrato 0 y el estrato 6 siguen siendo objeto del poder del pecado, y vemos los jóvenes, no importa la circunstancia y la situación que tengan, todos están siendo presa del mal, y parece que no hay nada que pueda detenerlo. Pero hay un pueblo que ha conocido a Dios. Amén. Y si alguien se da cuenta de la situación, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? No seguir quedándonos ahí quietos. No, yo estoy aquí tan cómodo en este palacio. Ay, mire qué belleza, mire los vestidos, la comida, y tan lindo como estoy aquí. No, Ezequías se olvidó de palacio, se olvidó de vestidura real, se olvidó que era el rey, y se fue allá y se humilló, y se olvidó ¿de qué? De que ya no había que hacer más alianzas, sino había que hablar más con el enemigo, que había un hombre de Dios, estaba el profeta, que había que ir hasta donde estaba el profeta. Bendito sea el Señor. Y entonces le dice en su mensaje, su carta: quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Y vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Ese fue el mensaje. ¿Qué había que hacer? Todavía hay un remanente. Todavía no se ha perdido. Hay algo. El hombre de Dios, aquel que Dios ha llamado
debe darse cuenta que todavía hay esperanza. Que no está perdido. Que puede ser una realidad, sí. No, tu familia está acabada. Tu hogar, tu matrimonio, tus hijos están mal. Esa puede ser una realidad. Y tú, cristiano, y tú también no estás tan cerca de Dios. Has dejado esa vida que vivías antes. Tal vez esa sea una realidad, pero no podemos entregarnos a que el enemigo entre y acabe, porque todavía hay una esperanza. Está el Salvador con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que cuando ha escuchado Isaías, responde a los embajadores que le enviaba el rey. Diréis así, dice Isaías, a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. ¿Cómo le habla Dios al rey por medio del profeta? ¿Contra quién y a quiénes que están atacando? Están atacando al pueblo de Judá. Están atacando, van a destruir al rey de Judá y a todo su pueblo. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios le dice: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado. Así que aquí las palabras no iban contra el pueblo, sino iban contra el dueño del pueblo. Recuerde que el Señor le dijo un día a Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no iba persiguiendo a Jesús. Saulo iba persiguiendo a un poco de hombres y mujeres que se reunían. No iba persiguiendo a Jesús. Lo que pasa es que cuando alguien se mete con aquel que teme a Dios, entonces Dios le va a salir al paso. Y Dios le va a decir que no es contra el pueblo que se ha metido, sino es contra él mismo. Mire, con el favor y con la misericordia y con la gracia que usted y yo tenemos hoy y que contamos, cualquiera que se levanta contra el pueblo de Dios no se levanta contra una persona, se levanta contra Dios mismo. Y Dios le dice: yo pondré un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. De una vez le dio la sentencia. Vea, él se va a regresar. Está en la ciudad de Laquis, se la tomó. Él se cree el señor de esa ciudad, pero va a oír un rumor. Va a haber algo y le va a tocar desocupar esa ciudad y se va a volver a su tierra, y allá en su tierra va a perecer. Ese es el final para el rey de Asiria. Y vuelto pues, y ahora sigue la historia narrándola el profeta, y dice: vuelto pues el Rabsaces halló al rey de Asiria que combatía contra Limna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. La ciudad que tenía conquistada, que ya era prácticamente era una ciudad de Asiria, la ciudad de Laquis, la ciudad fortaleza del pueblo judío, ya no era de ellos. Pero mire, Dios hizo algo, y cuando volvió el comandante
a encontrarse con su rey, ya no estaba ahí, ya se había ido. Estaba vacía nuevamente. El enemigo había tenido que huir. Cuando usted busca a Dios y le pide a Dios la dirección de verdad y confía en Él, habrán cosas y situaciones donde el enemigo habrá puesto la mano en alguien de su familia y dice: este territorio es mío y esto ya, ¿quién me lo va a quitar? Pero si usted confía en Dios, Dios es capaz de liberarte, ese familiar, a esa persona, ese hogar. Dios puede meter su mano y hacer que el enemigo tenga que salir de ahí huyendo. Aleluya. Pero escuche esto. El enemigo, recuerda, el maligno es el ser más insistente que hay. Ese no se rinde. En el versículo 9 y 10 vuelve otra vez, aún estando por allá lejos, oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía: he aquí ha salido para hacerte guerra. Al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo: vea, está por allá peleando el rey de Asiria, le ha tocado huir, y desde allá, desde la distancia, le manda una carta, le hace una carta y dice: necesito que se la lleven al rey Ezequías, porque él está pensando que ya todo quedó tranquilo, que todo volvió en paz, que yo no le voy a hacer daño, que no le voy a quitar la ciudad donde está. Pero escuchen: diréis así al rey Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, a Harán, a Rezeb, a los hijos de Edén que moraban en Telázar. ¿Dónde está el rey de Amad? ¿Dónde está el rey de Arfad? El rey de la ciudad de Serfabaim, de Enna y de Iba, ¿dónde están? Así que el enemigo, el rey de Asiria, aún estando lejos, ¿qué hace? Le envía una carta, le dice: no te confíes, porque voy a destruirte. Vea, el enemigo, usted viene a culto, usted busca a Dios, Dios te da una bendición, usted se agarra y tienes confianza y tienes fe, pero sales y te encuentras con un mensaje contrario, negativo. ¿Por qué? Porque el enemigo está interesado en aturdirte, en querer destruir tu vida espiritual, tu familia, y te va a decir: de todas maneras, aunque me le he retirado un poco, el problema que tenía se calmó, pero mire, el problema sigue, el problema no ha parado, porque eso hemos visto. Hermanos que dicen: gracias a Dios, vea, el problema se acabó, gracias a Dios la enfermedad se fue, pero de pronto al tiempo vuelve la enfermedad, vuelve el problema, vuelve la situación, y entonces la gente dice: ¿qué pasó? Es que Dios me abandonó. De ninguna manera, Dios no lo abandona. Lo que pasa es que Dios va a manifestar su gloria. Pero ¿de qué manera? Ahora el rey tiene que actuar. Ahora tomó Ezequías la carta de los embajadores del rey de Asiria y la leyó. Y vuelto, ¿para dónde se va? Verso 14. Y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. En la primera ocasión, Ezequías
solamente dice que se puso vestido de cilicio y se fue al templo. No dice más nada. Pero en la segunda, y la petición que manda, la manda al rey, la manda al profeta Isaías. Pero aquí, Ezequías, él mismo, verso 14 dice que puso la carta y subió a la casa de Jehová y extendió la carta, y el verso 15 dice, y Ezequías oró a Jehová. Ezequías oró a Jehová. Vea, hay situaciones en que tú pedirás ayuda, en que tú le dirás a un hermano, a los diáconos, a los jóvenes: hermano, ayúdame a orar, ore por mi papá, ore por mi familia, ore por esto, porque tengo esta situación. Y Dios va a mandarle una respuesta a través de esos hermanos. Lo va a hacer, pero va a llegar la hora en que Dios va a esperar que usted mismo hable con Él. Que sea usted el que se acerque y personalmente le cuente a Dios qué le está pasando, qué necesita. Que usted se despoje de todo y que venga a la presencia de Dios y exponga delante de Dios con sus propias palabras. Y entonces la voz, aquí está la palabra que sale de la boca del rey y dice: Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Toda oración tiene que tener un reconocimiento absoluto de quién es Dios. La respuesta de Dios, Dios es magnificado cuando el que lo adora, cuando el que le sigue lo reconoce por lo que Él es. Él es el Dios, aquí dice, que mora entre querubines, porque esa era la confianza. Dios, donde estaba en el tiempo antiguo, en el arca del pacto, y el arca del pacto tenía 2 querubines, y los israelitas confiaban que Dios estaba ahí en medio. Por eso entonces el rey Ezequías dice: Dios que estás en medio de los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. O sea, tú gobiernas sobre todo. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Pero en esto hay un reconocimiento, porque la oración nuestra tiene que ser lógica, racional. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron a los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de la mano de todos los reinos de la tierra, que conozcan que solo tú eres Jehová. Hay una petición que siempre debe hacer el que busca a Dios, y es que los reinos de la tierra, la gente de la tierra, debe reconocer que solo hay un Dios, que solo Él es el que gobierna. Por eso la predicación y el testimonio del evangelio debe salir de las fronteras de nuestra vida, de nuestra casa, y en nuestra oración debemos pedirle a Dios que este evangelio llegue y mucha gente lo conozca. Bendito sea el Señor. Porque si usted considera la situación mundial que hay, no de la pandemia, sino del pecado, de la plaga más terrible que está agobiando la humanidad, es muy triste ver la humanidad sumida cada vez más en el pecado. ¿Y quién va a hacer algo por ellos? ¿Quién se levantará para ayudar a alguien si no lo hacemos nosotros? Pero ¿qué pasará? ¿Será que nos ha pasado lo del rey Ezequías? Que se confió, que yo ya tengo 5 años de bautizado, que ya recibí el Espíritu Santo, que estoy sirviendo en la iglesia. Y el otro dice: no, yo sí le llevo más, yo ya tengo 30 años.
Y el otro le dice, no, yo ya llevo 40 años en la iglesia sirviéndole al Señor. Y esa es la confianza que tenemos, el tiempo que llevamos en la iglesia. Pero eso no sirve. Porque cuando empezamos a tener esa confianza, entonces dejamos de buscar a Dios. Dejamos de orar a Dios. Dejamos de cantarle a Dios con fervor. Y ya uno empieza... Ya, ay, no veas, los músicos se enredaron ahí. Así no es. No, están fuera de tono, porque ya uno se vuelve crítico. Y el que estaba oyendo la palabra, no, eso no es así. Yo he escuchado eso no es así. Ya se vuelve una persona que examina todo. Y yo en alguna ocasión he dicho que hay gente que viene a culto a pescar. Pesca errores. Es pescador. Fulano de tal se equivocó. Mire, así no es. Ese no es, por ahí no es. Y yo le dije a alguien una vez, entonces ¿cómo haría yo como pastor cuando alguien predica por primera vez? Cuando alguien predica por primera vez, ¿será que no se equivoca? ¿Que no dice algo conforme al...? Claro que sí. Pero es que yo no estoy ahí para ver que esa persona no se equivoque, sino que Dios me puso ahí para formarlo, para mostrar que Él es capaz de obrar, que Él es capaz de hablarme a mí, así tenga 30, 40 años, 50 años en el evangelio, así sea pastor, así tenga toda la trayectoria que tenga. Él es capaz de hablarme por alguien que pasa aquí por primera vez asustado y temblando a dirigir una alabanza o una oración. Es por eso, para que la gloria y la magnificencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Aleluya. Esa es la obra de Dios. Por eso Dios no quiere que nos engrandezcamos, que hablemos de todo lo que yo hacía, de todas aquellas cosas, y nuestra vida apenas se convierte entonces en un testimonio de tantas cosas y tanta grandeza. Eso no nos deja ver la gloria de Dios. Pero cuando entendemos y cuando vemos que hay un enemigo, porque es que debemos comprender, claro que el enemigo ha tomado ciudades, ha tomado lugares, ha tomado gente. Claro que el enemigo le da mensaje a la gente, le dice, mire, esta mañana lo decía, mire, los pastores también se caen, mire, los pastores también han pecado, han sido destituidos, mire, los líderes, los diáconos, mire, hay gente apartada, mire, esa gente que está por allá, mire, tu familia se fueron, antes servían a Dios, ahora no sirven a Dios. Hay como un testimonio del enemigo, una acusación ahí para la gente, y dice, mire, antes la iglesia era esto y mírenlos ahora. Pero ¿qué hay que hacer cuando se escucha esa voz del enemigo? Pues no oírlo, deje que él hable, deje que él diga, pero usted no entre en ninguna discusión con el enemigo, déjelo que vocifere, déjelo que haga lo que quiera, pero sí tenemos que hacer algo. Vamos a la presencia de Dios, vamos hasta donde está el Señor. ¿Para qué? Para que Él se manifieste, para que Él haga algo, porque le aseguro, mi hermano, que si usted busca a Dios con el alma, que si usted tiene algo en lo cual necesita que Dios te ayude, porque hoy tenemos muchos hogares con problemas, tenemos muchos hijos con problemas, sí, tenemos muchos muchachos con problemas. La sociedad de hoy está llena de problemas. La gente la ve, pero lo que está por dentro, la gente dice, los padres dicen, no, gracias a Dios mis hijos no van para ninguna parte, mis hijos ahí en la casa metidos. Pero ¿qué sabes tú qué hacen nuestros hijos? Si tienen este aparatico en la mano y en la casa hay internet, ahí puede estar la gente perdida. Y hay gente atada, donde el enemigo ha conquistado esa ciudad.
entró el rey de Asiria y se metió en esa ciudad fortificada y dice: ahora este es lugar mío y de aquí no me voy, y voy a seguir conquistando. Pero en esta tarde hay una iglesia que está oyendo la voz de Dios. Amén. Y que Dios le va a responder de la siguiente manera. Isaías oró y Dios le envió al profeta Isaías y le dice así al rey: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. ¿Sobre qué hay que pedir a Dios? Hay que pedir a Dios que nos ayude a destruir lo que nos destruye. Porque es que nosotros pedimos al Señor es que nos ayude en esto, porque es que tengo este proyectico y nuestros proyectos es que quiero comprarme el apartamento, y yo no estoy en contra de eso. Pero nos enfocamos tanto para allá. Entonces no, ya nos salió, y hermano, pastor, ayúdenos, es que ya tengo un apartamentico y gracias a Dios ya lo estamos pagando, él se está pagando solito, pero hay otro proyecto. Viene otra, es una parcelita que yo he soñado toda la vida, esa va a ser mi pensioncita. Y entonces se enfoca en eso y entonces consigue la parcelita, pero es que necesito ver ese carrito que tengo, ya no me sirve, para allá me toca la camioneta. Y entonces, ayúdeme, pastor, a orar, ayúdeme. Y la oración es netamente material. Es netamente por las cosas de este mundo. Uno no oye a esa persona: Señor, que me ayude en mi vida espiritual, que me ayude para que mi familia alcance a conocer a Cristo. No, la meta de muchos cristianos, de muchos creyentes, es una meta netamente material. Y Dios no se va a manifestar en ello, porque Él sabe que alguno entretenido con las riquezas de este mundo se puede perder. Claro que sí, se puede perder, porque uno dice: no, pero yo soy cristiano. Pero qué bueno que alguien diga: Señor, ayúdame a mejorar mi relación con Dios. Ayúdame a ser una persona que tenga libertad, que yo vaya a la iglesia y yo pueda sentir la libertad de cantar, yo pueda sentir la libertad de orar, porque yo ahora llego a culto y ya, aunque ya se puede uno arrodillar ahí en la banca o en la silla, yo ya no siento arrodillarme, yo ya no me salen palabras para orar. ¿No será esa una necesidad urgente? Claro que sí. Ya no se sienten ganas de orar, ya no se sienten ganas de cantar, ya no hay libertad para cantar, ya no hay libertad menos para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente andará pidiendo recibir el Espíritu Santo? Pocas personas están pidiendo, pero qué bueno que pidamos que Dios nos llene con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe qué le dice Dios? Mire, ¿por qué hay que seguir a Dios? Mire, siendo Israel una realidad, un pueblo que andó mal, que no le sirvió a Dios, que servían a veces a medias. Pero mire cómo los trataba Dios. Verso 21. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia. Oh, qué cosa tan linda. ¿Cómo llama Dios a Israel? ¿Cómo que la llama? Este pueblo rebelde, este pueblo acabado, este pueblo, no, él la llama, y no dice este pueblo que se ha prostituido, que se ha apartado de mí, no, dice la hija, la virgen hija de Sión.
¿Sí ve cómo te habla Dios? ¿Cómo te ve a ti? Para cuando piensa usted, no, es que Dios me va a castigar, me va a reprender. Pues cuando veas a un hermano que le está pasando algo, dice, eso fue por apartarse de Dios. Porque nosotros nos volvemos jueces de no sé qué. Pero no, mire cómo Dios trata al pueblo. A mí me fascina ver esto. La virgen. ¿Usted sabe qué es una virgen? Una muchacha que no ha estado con ningún varón. O sea, se refiere a alguien totalmente puro, una mujer pura. Así Dios ve a Israel. Bueno, ¿será que Dios es ciego que no ve la realidad? ¿Sabe por qué te ve así? Porque Dios cuando mira al pueblo, cuando mira a la iglesia, no mira al hombre como tal. ¿Sabe qué ve Dios? Cuando te mira a ti y te mira a mí, ve la sangre del pacto. Por eso es que usted y yo estamos aquí. Porque cuando Dios ve que el enemigo te rodea, ve que tiene problemas y situaciones, cuando ve que el enemigo te quiere acechar y usted está en grave dificultad y el enemigo dice, mire, ese es mal cristiano, mire, se apoya en esto, mire, vive también como mundano, hace tales cosas, mire, hace esto y aquello. Y cuando esa persona dice, Señor, ayúdame, necesito que me ayudes, necesito que me guardes. Y cuando Dios se refiere a él, dice, ¿este quién es? Esta es la Virgen hija de Sión. Aleluya. Es que ese es Dios, hermano. Por eso a Dios hay que seguirlo, porque es que Él nos trata así. Él no nos trata como nosotros creemos. Vea, el hombre se desvía. Por eso si alguien se ha apartado de Dios, por favor, reconcíliate con Dios hoy mismo. Que Dios está dispuesto a recibirlo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta noche hay salvación. Aleluya, aleluya. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de mí mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Oiga, no es un motivo grande para que usted adore a Dios, para que usted glorifique al Señor. Cuando tienes problemas, sabes que hay alguien que te defiende, y eso no es de palabra, eso es en serio, que Dios te defiende, que Dios te cuida. ¿Por qué no seguirlo a Él? ¿Por qué no amarlo a Él? Bendito sea el Señor. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta las elevadas cumbres, hasta el bosque de sus feraces campos. Es que el enemigo, él ha pensado destruirte. Él ha pensado destruirme. Así que no te asustes. No te asustes por el enemigo, por los problemas, por los grandes que son, que se vuelven a veces. Preocúpate cuando estás lejos y empiezas a confiar en ti mismo. Que gracias a Dios yo casi no voy a culto, pero no me he apartado de Dios. Que gracias a Dios yo ya no oro, pero no me he apartado de Dios. Gracias a Dios yo no leo la Biblia, pero no me he apartado de Dios. Gracias a Dios ya no vivo con mi mujer, pero no me he apartado de Dios. A eso téngale muchísimo miedo, porque usted sin saberlo ya está apartado de Dios. Vamos a estar en pie.
¿Sabe qué le dice Dios a Israel al final? Le habla que Asiria sí ha sido un instrumento de Dios, porque Asiria y su rey, él es el que ha dirigido todos los reinos de la tierra, y ciertamente Asiria sí ha destruido pueblos. Pero para ejecutar la mano de Dios contra esos pueblos, pero cuando llegó el momento del pueblo de Dios, Dios detuvo y le puso freno y detuvo a Asiria. Y dice aquí: porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal, le dice el profeta al rey Ezequías: comeréis este año lo que nace suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis de su fruto. ¿Qué le dice? Vienen 2 años en que no necesitas ni siquiera trabajar. El campo por sí mismo va a dar el producto y te va a sustentar. Y solo hasta el tercer año vas a sembrar. Vea, no importa la crisis que venga y que pase, si tú estás con Dios, Dios te sustentará. Este año, el año que venga, Dios va a cuidar de ti, con tal que tú seas capaz de confiar en Dios, con tal que te mantengas, con tal que te acerques a Dios. Dios te va a ayudar. Y el enemigo no te va a destruir. Créame, mi hermano, así tengas los problemas que tengas. Yo tengo algunos años en el Señor y créame que me han venido problemas. Créame que me he sentido a veces atribulado. Créame que a veces le he pedido a Dios. Estos días llegó una persona por aquí con un problema serio. Yo dije: Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer con semejante problema que me llegó? ¿Y por qué no llamaron a otro pastor para presentarle semejante situación? ¿Qué vamos a hacer? Y ayer en el ayuno, ¿qué hice? Y a los hermanos que estaban aquí, dije: hay un problema, hay una situación que viene, hay una persona, hay un hermano nuestro con un problema grande, terrible, y necesitamos ayuda de Dios. Y oramos al Señor, y ayer mismo Dios respondió, porque Dios es bueno. Hay uno que nos defiende. Hay uno que cuando estamos encerrados, Él nos da una salida. Ese día el reino de los asirios fue destruido directamente por la mano de Dios. Dice la Biblia que Dios envió un ángel contra el ejército de Asiria, porque él siguió insistente que iba a destruir a Judá y a su rey, y le dijo y le anunció destrucción. Pero cuando el enemigo se levantó para anunciar la destrucción, dice: salió el ángel de Jehová y mató 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces el rey de Asiria se fue y se hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sareset le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Aquí está el Dios de la gloria. No importa el ejército que tenga el enemigo y la fuerza que tenga, que venga contra la iglesia, porque el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán, no se levantarán. Vendrán enfermedades y este virus que está, pero la iglesia seguirá en pie.
Alguien necesita hoy a Dios. Alguien necesita hoy reconciliarse con Dios. Acuda a Él. Clámele a Él. Olvídate de los cargos, de la posición. Olvídate que no eres nadie. Porque como Dios llamó a todo el pueblo, virgen, hija de Sión, a todos. El rey y cualquiera de los más sencillos y humildes hombres, y que estuvieran en la condición que estuvieran, Dios los llamó así. Por eso es que en tu hogar Dios no ha permitido ninguna cosa terrible, porque Dios de verdad te ama, de verdad te ayuda. Pero tomes la iniciativa. Ore esta noche. Proponga en su corazón buscarlo. Si tú sabes que el enemigo te ha conquistado tu matrimonio, tus hijos, y que está reinando ahí, busque a Dios. Y vas a ver que el Señor te va a hacer desocupar. Y le dice al enemigo: fuera de aquí. Soberano Señor, hay un pueblo que está aquí esta noche